Factores que intervienen en el crecimiento microbiano. Bueno, hace referencia a todos aquellos factores que afectan a la multiplicación y al crecimiento de los microorganismos, ¿no? Bueno, ¿por qué los desarrollamos? Porque es importante en realidad conocerlos, principalmente por dos factores, ¿sí? Para evitar, conociendo estos factores, estas condiciones de crecimiento, nosotros podemos actuar para frenar el crecimiento de los microorganismos y también para frenar la reproducción de estos, ¿no? Y por lo tanto frenar la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Bueno, es muy importante tener en cuenta que los alimentos que consumimos nunca son estériles, salvo muy pocas excepciones, ¿no? Eh, Se acercan, aquellos alimentos que se acercan a la esterilidad son, por ejemplo, aquellos alimentos desarrollados por la NASA eh, para los viajes espaciales, ¿sí? Eh, pero bueno, los alimentos seguros que consumimos son alimentos que tienen microorganismos a niveles seguros, ¿sí? A niveles que nuestras, eh, digamos, nuestras barreras de defensas pueden tolerar y eh, pueden aceptar bien, ¿sí? Podemos consumir de manera segura. Eh, bueno, el tipo y la cantidad de microorganismos va a ir variando, ¿no? Y depende fundamentalmente de tres aspectos. La propiedad del alimento, ¿sí? Si tiene, es decir, si tiene mucha agua, si tiene nutrientes, si es muy ácido, eh, si es muy salado, si es muy dulce, etcétera, ¿no? Otro factor clave, como vimos hasta ahora, eh, tiene que ver con la manipulación durante la elaboración. Si esa manipulación no ha sido cuidada en cuestiones higiénico-sanitarias, obviamente que va a haber mayor cantidad de microorganismos y probablemente haya de aquellos tipos de microorganismos peligrosos, ¿sí? Microorganismos patógenos. Bueno, otro de los parámetros que inciden en los tipos de cantidad de microorganismos presentes en los alimentos son las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con aquellas condiciones tales como la refrigeración o, o el almacenamiento en un lugar fresco, puro, seco, eh, que bueno, que hacen a digamos, al cuidado de los alimentos respecto al desarrollo de los microorganismos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos factores, ¿sí?, que inciden en la multiplicación de los microorganismos? Eh, yo siempre digo para que se pueda entender de manera más sencilla, ¿no? Porque es tal cual. Los microorganismos tienen las mismas necesidades que nosotros, ¿sí? Vamos a ver a lo largo del desarrollo estos factores que necesitan y les gustan las mismas cosas que a nosotros. Los microorganismos, para poder crecer, multiplicarse y desarrollarse, necesitan, entre otras cosas, nutrientes, igual que nosotros, ¿sí? Necesitan agua, que es fundamental para cualquier ser vivo. Necesitan un ambiente cómodo, ¿sí? Que no sea ni muy ácido ni muy alcalino. Necesitan también una temperatura adecuada para estar cómodos para su multiplicación y su desarrollo. Y bueno, y después respecto al oxígeno, vamos a ver que hay microorganismos que necesitan oxígeno, otros que requieren de ausencia de oxígeno, perdón, y otros que prácticamente es lo mismo, que haya o que no haya oxígeno en el ambiente. Bueno, y otro de los factores claves para el crecimiento microbiano es el tiempo. ¿Tiempo para qué?
para poder multiplicarse. Bueno, el primer aspecto que vamos a ver, el primero de los factores que inciden en el desarrollo de los microorganismos es la temperatura, ¿sí? Como les dije recién, necesitan, al igual que nosotros, una temperatura cómoda para poder desarrollarse. Respecto a las temperaturas respecto a las temperaturas lo podemos dividir en tres rangos, ¿sí? Tenemos una zona de riesgo, ¿sí? De riesgo para nosotros, porque es una zona que va de 5 a 45 grados aproximadamente, zona en la cual, digamos, contempla la temperatura ambiente, y es la temperatura donde la mayoría de los microorganismos, y sobre todo aquellos microorganismos patógenos, se encuentran muy cómodos, ¿sí? A esa temperatura los microorganismos se pueden desarrollar muy fácil y se pueden multiplicar muy rápidamente, ¿sí? Fuera de esta zona de riesgo para nosotros, tenemos las zonas seguras, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, donde tenemos una zona por debajo de los 5 grados centígrados, que es, digamos, temperaturas de refrigeración, y todavía más abajo las temperaturas de congelación, supercongelación, etc. ¿Qué sucede con los microorganismos a bajas temperaturas? ¿Sí? Los microorganismos no mueren, sino que a temperaturas de refrigeración o inclusive a temperaturas de congelación, los microorganismos entran en un estado de latencia, ¿sí? Si bien no crecen y no se multiplican, tampoco se mueren, sino que, como muestra la figura, podemos decir burdamente que se acuestan a dormir, ¿sí? Entran en latencia. No se multiplican, pero siguen vivos. Otra de las zonas seguras, fuera de la zona de riesgo, es la zona que se encuentra por encima de los 60-65 grados centígrados. Es una zona segura porque a estas temperaturas los microorganismos sí empiezan a morir, ¿sí? Por arriba de los 65 grados comienzan las temperaturas seguras. Tenemos que tener en cuenta que siempre que hablamos de temperatura tenemos que hablar de tiempo, ¿sí? El efecto de la temperatura sobre los microorganismos se analiza en realidad en función de este binomio temperatura-tiempo, ¿sí? Cuanto mayor es la temperatura y mayor el tiempo al cual exponemos a estos microorganismos a las temperaturas seguras, como por ejemplo las altas temperaturas, mayor será el efecto digamos, mayor incidencia tendrá en la muerte de los microorganismos, ¿sí? Bueno, nutrientes. Como les dije recién, respecto a los nutrientes, les gustan las mismas cosas que a nosotros, ¿sí? Prefieren alimentos con altos contenidos en proteínas, azúcares, grasas, agua, ¿sí? ¿Y para qué es necesario? Igual que para nosotros, para el desarrollo de sus funciones vitales, ¿sí? Fíjense respecto a los nutrientes que o sea, considerando a los helados y a todas las materias primas involucradas en la elaboración de los helados, contemplan los nutrientes que más les gusta a los microorganismos. Como pudieron ver en el módulo anterior, en materias primas, digamos, las materias primas y el helado en sí son productos alimenticios que tienen alto contenido en proteínas, sobre todo en proteínas, también en azúcares y en grasa, y tiene un buen contenido de agua, ¿sí? Que debe rondar el 65% de agua más o menos, ¿sí? Entonces, respecto a los nutrientes, digamos que es
es un alimento con una matriz muy favorable para el desarrollo de, los microorganismos, ¿sí? Y acá vemos claramente en los ejemplos, ¿no? Fíjense que los alimentos más susceptibles a la descomposición son estos, son las cremas, las leches y sus derivados, huevos y preparaciones derivadas del huevo, frutas, helados, etcétera, ¿sí? ¿Por qué son muy susceptibles a la descomposición? Porque los microorganismos pueden desarrollar muy fácilmente en estos productos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que las materias primas y el producto final en sí, que es el helado, es una, digamos, una matriz muy propicia para la alimentación y desarrollo de los microorganismos, ¿no? Bueno, otro factor a tener en cuenta respecto al crecimiento de los microorganismos es la actividad acuosa, ¿sí? Es un concepto que tiene que ver con el contenido, de alguna manera está relacionado con el contenido de agua, ¿sí? En el alimento. Podemos decir a grandes rasgos que menos agua en el alimento, más vida útil del mismo, ¿sí? Como sabemos, el agua es esencial para el desarrollo de cualquier ser vivo, ¿no? Y bueno, justamente los microorganismos no son la excepción. Respecto al contenido de agua, ¿sí? El concepto más preciso es el de actividad acuosa, ¿sí? Porque los microorganismos en realidad necesitan que el agua esté libre para poder utilizarla. ¿Qué ocurre en los alimentos? Respecto al agua, ¿por qué hablamos de actividad acuosa y no de porcentaje de agua, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro son los alimentos deshidratados, ¿sí? Por eso los insumos para la industria de alimentos en general y también para la industria, para el sector heladero, digamos, las materias primas, los insumos más seguros son aquellos que vienen deshidratados, ¿sí? Y lo podemos ver por la vida útil que tienen, ¿sí? Son más estables, más seguros frente a los microorganismos y tienen una mayor vida útil. ¿Esto por qué? Porque no hay agua disponible, el microorganismo llega a estos alimentos que están deshidratados y no tienen agua, no pueden sobrevivir, ¿sí? Lo mismo pasa en otros alimentos donde se encuentra el agua, se encuentra capturada, no está libre, ¿sí? Es el caso de aquellos alimentos que son muy salados o son muy dulces, ¿sí? Ejemplo de esto puede ser, respecto al alto contenido de azúcar, pueden ser las mermeladas, ¿sí? Un dulce o una mermelada elaborada con la suficiente cantidad de azúcar es un producto que puede durar cerrado y elaborado en buenas condiciones higiénicas durante un tiempo de 2 años, ¿sí? Lo mismo sucede con aquellos alimentos muy salados, ¿sí? Pongamos el jamón, por ejemplo, el jamón crudo, que tiene un proceso de salazón, perdón. Bueno, en donde el conservante natural es la sal. ¿Qué pasa? Y tanto la sal como el azúcar en estos alimentos lo que hacen es capturar al agua, ¿sí? Hay poca agua disponible para el desarrollo de los microorganismos, ¿sí? Acá en la filmina, abajo hay un ejemplo, ¿sí? Que puede mostrar más o menos como el azúcar liga muchas moléculas de agua, ¿sí? Y la sal hace lo mismo, ¿sí? Entonces llega el microorganismo a un alimento muy salado o muy dulce y no puede disponer del agua, ¿sí? Por lo tanto, no puede sobrevivir. Tal como dije ahí, la sal y el azúcar son excelentes capturadores de agua. Y es por eso que se los considera como, digamos, conservantes naturales.